Hola a todos. Esta vez nos adentramos en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum del 10 de febrero de 2025. Mucha información sobre vivienda, economía, hasta la herencia mesoamericana. Un popurrí informativo, sí señor. Ya verán, hay datos curiosísimos. ¿Sabían que el precio del chocolate se dispara en San Valentín? Y ni hablar de cómo los antiguos mexicanos usaban las fibras del maguey, una maravilla. Ingeniosos. Claro. Pero vayamos por partes, ¿les parece? Empecemos con vivienda para el bienestar, que por cierto suena bastante ambicioso. A mí sí eso es poco, ¿eh? Edna Vega Rangel, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, propuso 1 millón de viviendas nuevas o mejoradas en 6 años. 1 millón. ¡Wow! Ujú. Eso sí que es pensar en grande. Pero ¿será suficiente para solucionar el problema de vivienda en México? Esa es la pregunta del millón. Vega Rangel mencionó 22 reservas de tierra, 31 mesas de coordinación. Y atención, ya hay 200 diseños de proyectos andando. Es una maquinaria enorme. Y Rodrigo Chávez, el director de la CONAVI, dijo que entre febrero y abril de este año, 52,000 viviendas nuevas comenzarán a construirse. Eso es ya, muchísima actividad. Y no olvidemos el impacto en la economía. Claro, los empleos. Un empujón importante para el sector de la construcción. Desde luego. Y no solo se benefician los que tendrán una casa, sino también todos los que trabajan en el proyecto. Pero, ¿cómo se asegura el gobierno de que estas viviendas sean accesibles? Me refiero a la gente que realmente las necesita. Bueno, Chávez mencionó que se construirán unas 130 viviendas por hectárea. Eso me suena que buscan optimizar el espacio y la densidad. Interesante. Y también se habló de un plan para jóvenes. Algo de 10,000 nuevas unidades de alquiler para estudiantes y trabajadores jóvenes, ¿no? Sí, a través de Financiera para el Bienestar, una iniciativa para un sector que a menudo tiene dificultades para acceder a una vivienda propia. Y hablando de dificultades, pasemos a Infonavit. ¿Recuerdas la estadística que reveló Octavio Romero Oropesa, el director general? Aquello de los préstamos diseñados para que la deuda aumentara. Sí, 4 millones de préstamos con esa trampa. Impresionante la cantidad de familias afectadas por esas prácticas abusivas. Totalmente. Menos mal que el gobierno actual está tomando medidas para corregirlo. Congelaron esos 4 millones de saldos y destinaron 12,000 millones de pesos para ayudar a los afectados. Es un paso importante para reparar el daño. Veremos si es suficiente para restaurar la confianza en Infonavit. También se habló de reformas legales para que Infonavit tenga más control sobre la construcción de viviendas. ¿Crees que eso ayudará a transparencia? En teoría, sí. Si Infonavit controla la construcción, se reduce el riesgo de corrupción. Tiene sentido. La pregunta es, ¿cómo afectarán estas reformas al futuro de la vivienda en México? ¿Será más fácil o más difícil acceder a una vivienda propia? Es una pregunta clave. Las reformas a Infonavit pueden cambiar las reglas del juego en el mercado inmobiliario. Y hablando de cambiar las reglas del juego, pasemos a la regularización de tierras. Alfonso Iracheta, del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, explicó el proceso de 9 pasos. Y cada estado puede tener sus propias reglas. Un verdadero laberinto, pero al menos está trabajando para darle seguridad legal a las familias que viven en esos asentamientos. Claro, un título de propiedad no solo les da tranquilidad, sino que abre la puerta a oportunidades económicas. Recuerdo que Iracheta mostró un mapa de Catepec con polígonos azules que representaban las áreas en proceso de regularización. Era impresionante la magnitud del proyecto. Sin duda, es un recordatorio de que la regularización de tierras no es solo papeleo, sino una herramienta para un país más justo. Y hablando de construir, ¿qué te parece si nos adentramos en la fascinante historia de México? Me parece perfecto. Diana Álvarez, de Humanismo Mexicano, nos espera con un viaje a través del legado de las culturas mesoamericanas. Prepárense para descubrir detalles sorprendentes. La invención del cero, el uso del papel amate y la extracción del ácido carmínico. Y no olvidemos la importancia del trabajo comunitario y la celebración en la cultura mesoamericana. Cierto, el tequio y el mitote son ejemplos de cómo la colaboración y la fiesta estaban presentes en su vida diaria. Un legado que sigue inspirando a los mexicanos de hoy. Sin duda. El día de hoy es un honor para mí estar aquí con todos ustedes porque vamos a tener la oportunidad de aprender acerca de algunas de las muchísimas contribuciones que hicieron las civilizaciones mesoamericanas al mundo entero, que como van a tener oportunidad de ver en el video a continuación, destacan en el campo de las matemáticas, de la química, de la botánica, de la arquitectura y sobre todo de los alimentos. Y justamente de esto último me gustaría platicarles, porque yo no sé si ustedes sepan, pero México es un país megadiverso. Y es precisamente esta cualidad del territorio la que propició, entre otros factores, que los pobladores originarios de esta región domesticaran una infinidad de plantas.
que según datos de la Conavio son al menos 100 especies cultivables, entre las que destaca, por supuesto, el maíz, el chile, el jitomate y el cacao. Estas especies domesticadas en Mesoamérica son producto de muchísimos ciclos de siembra y selección y son una de las grandes aportaciones de nuestros antepasados a la humanidad. Entonces, teniendo esto en mente, yo los invito a que veamos la cápsula de video, que estoy segura los hará sentir muy orgullosos de nuestro pasado mesoamericano. Las culturas mesoamericanas desarrollaron grandes avances científicos en matemáticas, ingeniería, arquitectura, herbolaria y agricultura. Esto les permitió crear grandes ciudades, crecer demográficamente y tener una organización social basada en la comunidad y una relación armónica con la naturaleza, principios esenciales del humanismo mexicano. Para escribir estos conocimientos y transmitirlos de generación en generación, los pueblos mesoamericanos desarrollaron el uso de la corteza del jonote para fabricar el amate. En esta superficie escribieron los códices de memoria. Gracias a estos códices, tenemos una ventana a las maravillas del conocimiento de Mesoamérica. Los habitantes del México antiguo fueron grandes matemáticos que desarrollaron el cero y la precisión calendárica. En química, nuestros ancestros crearon el tequesquite, sales alcalinas que se utilizaban como detergente y para la cocción de alimentos. También desarrollaron el uso del caucho como adhesivo y medio para fijar colores en las telas. Además, lograron extraer el ácido carmínico de la grana cochinilla. Este colorante fue ampliamente utilizado por los grandes maestros de la pintura europea hasta el siglo XIX. Los pueblos ancestrales también desarrollaron importantes avances en biología como el Códice Badiano, el primer libro de herbolaria médica mexicana. En arquitectura y construcción, los pueblos de Mesoamérica desarrollaron procesos constructivos de pilotaje en zonas lacustres, además de perfeccionar el uso de fibras de maguey para techumbres ligeras y conquistar la arquitectura astronómica. Los templos y las pirámides funcionaban como observatorios astronómicos alineados a los solsticios y equinoccios, lo que permitió marcar con precisión los cambios de estación y predecir fenómenos astronómicos como eclipses de luna y sol. Finalmente, todos estos principios tecnológicos y científicos se desarrollaron gracias a un pensamiento comunitario, de distribución horizontal del conocimiento y del trabajo. Es por eso que los pueblos ancestrales de México crearon el tequio y el mitote, formas de trabajo solidario y festejo comunitario que todavía existen en México. La permanencia de estos desarrollos tecnológicos en el mundo contemporáneo demuestran cómo el humanismo mexicano tiene raíces profundas en la milenaria historia de nuestro país. Nuestro pasado vive y vibra en el presente. Por eso, nunca dejaremos de celebrarlo. Pero la conferencia no se quedó solo en el pasado, también abordó temas del presente. Así es, temas importantes y desafiantes como el narcotráfico. Daniel Escobar, de la revista Proceso, habló de la preocupante realidad. A pesar de la captura de capos como el Mayo Zambada, el narcotráfico sigue operando. Sí, un tema complejo que requiere un enfoque integral. Recuerdo que el Mayo Zambada llegó a declarar que la violencia en México se debía a que las autoridades locales no cumplían con su deber. Una acusación fuerte. ¿Y qué dijo la presidenta Sheinbaum al respecto? Respondió con firmeza. Su objetivo principal, disminuir la violencia y trabajar con Estados Unidos para combatir el tráfico de drogas. Sobre todo el fentanilo, ¿no? Exactamente, ese es el foco principal. Claro, es la droga que está causando más estragos en Estados Unidos. Y Sheinbaum también habló de atender las causas del narcotráfico, ¿verdad? Sí, la pobreza, la falta de oportunidades y por supuesto reiteró su compromiso con la estrategia de cero impunidad. Un enfoque multifacético. Y durante la conferencia se habló mucho de la responsabilidad de Estados Unidos en este problema. Por supuesto, la reducción de la demanda de drogas en Estados Unidos es clave y el control del flujo de armas hacia México. Dos temas espinosos. ¿Y qué postura adoptó Sheinbaum al respecto? Fue muy clara. La colaboración entre ambos países debe basarse en el respeto mutuo y la soberanía de cada nación. Hablando de relaciones bilaterales,
No podemos olvidar el tema de los aranceles al acero y al aluminio que Estados Unidos impuso a México. ¿Recuerdas la pregunta de Citlali Guerrero, de Bajo Palabra? Sí, sobre el envío de 10.000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera norte. Cuestionaba si era una respuesta a la presión de Estados Unidos para evitar esos aranceles. ¿Y qué aclaró Sheinbaum? Que la decisión se tomó tras una conversación con Donald Trump. Acordaron un plazo de 30 días para abordar temas comerciales, de seguridad y migratorios. Y dejó claro que no era una subordinación a Estados Unidos, ¿no? Exacto. Sino un esfuerzo conjunto para combatir el tráfico de fentanilo y controlar el flujo migratorio. Un tema que también generó mucha atención fue la desaparición de personas migrantes, especialmente menores de edad. Sí, un tema desgarrador. Daniel Escobar, de Proceso, mencionó el caso de Sofía Higaí, una niña nicaragüense que desapareció en 2022. Intentando cruzar el río Bravo con su madre. Una tragedia que nos recuerda la vulnerabilidad de los migrantes. Totalmente. Y la urgencia de garantizar su seguridad y protección. ¿Qué dijo Sheinbaum sobre este caso? Que las autoridades mexicanas están trabajando para obtener información sobre el caso de Sofía Higaí y de otros casos de desapariciones. Pero también reconoció la dificultad de recabar datos precisos, ¿verdad? Sí, por la naturaleza irregular de la migración. Es un desafío enorme. Sin duda. Este tema nos invita a reflexionar sobre la necesidad de políticas migratorias más humanas y eficientes. Que protejan los derechos de los migrantes y les brinden opciones seguras para alcanzar sus sueños. Cambiando de tema, Citlali Guerrero también planteó la preocupante situación de la salud mental en México. Sí, el diagnóstico que presentó era alarmante. El 19% de la población mexicana presenta algún tipo de trastorno mental y no hay suficientes psiquiatras. Es una situación crítica. Y Guerrero también cuestionó la decisión de no construir más hospitales psiquiátricos y la falta de una estrategia integral. Sheinbaum reconoció la importancia de la salud mental y aseguró que la Secretaría de Salud tiene un programa especial para la prevención y atención de trastornos mentales y adicciones. Y se mencionó la prevención del consumo de drogas. Me refiero a las metanfetaminas, que están causando muchos problemas. Sí, Sheinbaum habló de la necesidad de una campaña de concientización sobre el consumo de metanfetaminas. Un tema que requiere atención urgente. El impacto en la salud mental y social puede ser devastador. Totalmente de acuerdo. Y Carolina, de Código Libre, planteó la importancia de la paridad de género en el Poder Judicial. Sí, se habló de que el INE podría declarar vacantes las plazas judiciales donde no haya mujeres electas. Para garantizar una representación equitativa. Exactamente. ¿Y cuál fue la postura de Sheinbaum? A favor de la paridad de género, por supuesto. Destacó que la Constitución establece la representación equitativa de mujeres y hombres en la Corte. Un paso importante hacia la igualdad. Sin duda. Y no podemos olvidar la mención a la construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos. Ah, sí. El proyecto de Donald Trump. ¿Qué dijo Sheinbaum al respecto? Reiteró su rechazo a la construcción del muro. Lo considera un símbolo de división. Un obstáculo para la buena vecindad entre ambas naciones. Exacto. En contraste, celebró la inauguración de un nuevo puente ferroviario entre Nuevo Laredo y Estados Unidos. Resaltando la importancia de construir puentes de cooperación y entendimiento mutuo. Una visión que apuesta por la integración y la colaboración. Totalmente. Y para ir cerrando esta parte de la conferencia, recordemos que también se habló del Plan de Desarme para México y la situación de los centros de investigación para desaparecidos. Todos temas cruciales. Se dieron detalles específicos. Sobre el plan de desarme, Sheinbaum informó que se han recuperado más de 600 armas de fuego. Un avance significativo. Sí, pero se delegó al Gabinete de Seguridad la tarea de brindar información más detallada. ¿Y qué hay de los centros de investigación para desaparecidos? Sheinbaum reconoció la importancia del tema y prometió brindar información actualizada en una próxima ocasión. Esperemos que cumpla su promesa. Este tema es fundamental para las familias de las víctimas. Sin duda. La búsqueda de la verdad y la justicia es un derecho inalienable. Uf, qué cantidad de información. Hemos pasado por tantos temas. Desde el ambicioso plan de vivienda hasta las complejidades del sistema Infonavit. Y sin olvidar la fascinante historia de las culturas prehispánicas. Ha sido un recorrido intenso. Pero creo que lo más destacable es la visión de Sheinbaum para México. Un país que mira hacia el futuro sin olvidar su pasado. Sí, me gusta cómo lo describes. Sheinbaum no solo presentó datos y proyectos, sino una convicción de que las cosas pueden cambiar. Y la importancia de la participación ciudadana, ¿verdad? Totalmente. La conferencia fue una invitación al diálogo, a la colaboración, a construir soluciones juntos. Y hablando de soluciones, creo que es importante que no nos quedemos solo con la información que hemos recibido hoy. Hay que seguir investigando, analizando, cuestionando. Claro, la información es poder. Y en este mundo tan complejo, es fundamental tener una visión crítica. Y México, como bien sabemos, tiene muchos desafíos por delante.
El narcotráfico, la protección de los migrantes, la salud mental, un sistema judicial justo. Son temas que nos interpelan a todos. Sin duda. Y aunque la conferencia nos ha dado un panorama amplio, es solo el punto de partida. El inicio de un debate más profundo. Exacto. Al final lo que importa es que todos aportemos nuestro granito de arena para construir un México más justo, más próspero, más solidario. Un México donde todos tengamos la oportunidad de vivir con dignidad y alcanzar nuestro máximo potencial. Muy bien dicho. Espero que esta inmersión en la conferencia de Sheinbaum les haya dado a nuestros oyentes las herramientas y la motivación para seguir explorando estos temas. Gracias por acompañarnos en este viaje. Ha sido un placer compartir este espacio de reflexión. Hasta la próxima.